Este podcast es patrocinado por Bando, accesorios para bandas de guerra y escoltas de bandera. Visítanos en www.bandomexico.com.mx. Artículos Militares Calderón SADCB. Organización Nacional de Bandas de Guerra y Escoltas de Bandera AC. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Nuevamente un placer acompañarlos, saludándolos como cada fin de semana desde la bella Ciudad de México, en vivo para todas nuestras plataformas en este podcast llamado Noche para Banderos. Gracias por acompañarnos en una emisión más de este programa dirigido para los banderos de la República Mexicana. El día de hoy tenemos una historia, pues, que tenemos que revisar a fondo. Se trata de un nuevo proyecto que surge desde las entrañas de la Ciudad de México. Nos referimos a la banda de guerra Fraternidad Víctor Hugo Montiel Flores. Y para revisar a detalle su historia, pues el día de hoy nos acompaña pues lo que vendría siendo la fundadora o una de las fundadoras de este proyecto. Nos acompaña Diana Montiel. ¿Cómo estás, Diana? Primero que nada, saludándote con mucho gusto. Hola, José Carlos. Bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Diana. Y pues bueno, ¿qué te puedo decir? Gracias primero que nada por tener un poquito de tiempo para grabar este episodio. Quisiera pues empezar por lo primordial. Llevas más de 15 años en el medio de bandas de guerra, llevas una trayectoria pues amplia, lo traes de familia, lo traes de raíz. Pues empezaste en Fraternidad. Si gustas presentarte un poquito quién eres tú y vamos empezando pues con este proyecto nuevo que está surgiendo aquí en la ciudad de las bandas de guerra libres. Sí, claro, gracias. Bueno, pues yo soy Diana Montiel, soy hija de el difunto Víctor Hugo Montiel Flores. Mi mamá es Erika Sánchez y como dices, pues tengo esto desde la raíz, desde las entrañas, porque bueno, mis papás se conocen también gracias a la banda de guerra. Y bueno, he de confesar que primero no me gustaba. Decía, no, no es para mí. La verdad es que siempre tuve como el talento. Era de esas niñas que le gustaba tocar en la mesa y estar toque y toque y toque y sí repetía y sí me salía, pero nunca pensaba como entregarme de lleno a la actividad. Y pues ya, pasó un tiempo, yo cursé toda la primaria y cuando entré a la secundaria, pues por motivos familiares, me fui a vivir con mi papá y al poco tiempo, justamente aprovechando esta parte de que hace el salto de la segunda a la tercera generación de las filas de la fraternidad, pues decidí integrarme y pues ya de ahí no me sacaron. Sí llevo tocando, pues sí, prácticamente desde que estaba en la primaria, siempre estuve apoyando a mi papá en sus eventos con esa escuela en específico, pero bueno, ya en la fraternidad entré en el 2010 y pues ya, son ciclos, ¿no? Que van pasando. Yo estoy por terminar una licenciatura, estudio Ciencias Políticas en la Universidad Autónoma Metropolitana, soy mamá de una niña y pues básicamente es eso, esa es mi vidita. Diana, la Fraternidad pues ha sido de las bandas de guerra más famosas de todo México. Creo que no hay un solo bandero que no conozca la trayectoria de la Fraternidad y de tu papá. A ti te hemos visto en concursos como cajero, como comandante. Tuviste una trayectoria, pues digamos que escalonada, ¿no? En varias etapas de tu vida, como lo mencionas, en la secundaria, en la primaria. Varias cosas te llevaron ahí a la banda de guerra libre, pero ya de un tiempo para acá te desapareciste, digamos que del medio. Esa es la típica historia del que yo me salgo de la banda de guerra porque tengo otras ocupaciones que hacer, que son posiblemente primordiales antes que la banda de guerra. Van cambiando los tiempos. ¿Nos puedes narrar esa parte de tu vida en donde, pues siendo hija de tu papá, siendo hija de Víctor Hugo, que entregaba todo a la banda de guerra, pues de repente le dices, ya no voy a estar, o sea, porque ya tengo otras cosas que hacer? Entonces, ¿cómo pasa ese tiempo, ese lapso? Pues mira, no fue tanto una ruptura, sobre todo fue sí con la banda libre, pero no, nunca me desaparecí como tal de la actividad. Yo pues entendía muchísimo el gusto que le tenía mi esposo a la banda,
Y pues llega un momento en el que cuando nosotros pues tuvimos a nuestra hija, pues entendía esta parte de la economía. Entonces, por el gusto que él le tenía y que en algún momento yo podía hacer como pausas, pues decía, no, pues prefiero, no sé, tener que pagarlo de él, que él se vaya a los concursos, que él compremos su uniforme, a tener que comprar dos. Entonces, ahí fue que yo empecé a pausar mucho la actividad. Sobre todo, pues porque sí, muchas veces mi papá, no te puedo decir me negaba el apoyo, pero sí me decía, oye, pues necesito que tú pagues tus cosas. Entonces, ahí era donde se mermaba un poco el asunto, porque pues sí era complicado estar pagando, como te digo, dos uniformes, el arreglo de dos instrumentos. Entonces ahí fue que yo empecé a pausar mucho el estar en la banda libre. Pero bueno, realmente esporádicamente iba, si yo iba y le decía a mi papá, ¿me dejas formarme un rato? ¿Puedo tocar un rato? Pues sí, sí me dejaba sin problema. Y más que nada fue eso, la decisión como de empezarme a apartar un poco la parte económica. Y bueno, pues claro, también la cuestión de los tiempos, de que pues yo tenía que estar con mi hija, de que de alguna forma también no me gustaba estar adentro en filas y ver a mi hija enfrente de mí llorando porque mamá, mamá. Entonces decía, no, pues mejor me salgo y estoy ahí con ella. Y pues ya, pero como te digo, realmente fue una ruptura más con la banda libre que en niveles escolares, porque en niveles escolares me mantuve mucho tiempo todavía ayudándole a mi papá, yo le apoyaba con la técnica 44, entonces solamente fue como esa parte de la banda libre, de ahí en fuera pues yo seguía y gustosa iba a los concursos, aunque sea a estar viendo pues a los compañeros de la República o a mis amigos, ahí sí me gustaba estar. Pero pues realmente solo es eso, la parte económica, porque pues el gusto nunca lo perdí, me encantaba estar ahí y entonces solamente fue esa parte, ese fue el motivo principal por el que yo me alejé pues de lo que fue la banda libre. Oye, Diana, pues han pasado 7 meses desde que tu papá ya no está. Te agradezco primero que nada la confianza. Sí pensé en algún momento hacerte una entrevista a las pocas semanas, pero obviamente sabemos que no es un momento apropiado. Te agradezco que prácticamente soy la primera persona, con la que hablas abiertamente sobre el tema de tu papá. Preguntarte cómo te sientes ahorita, cómo estás anímicamente. Sé que te enfermaste, pero nada que pueda ser grave. ¿Cómo te sientes? O sea, la presencia física de tu papá es de verdad muy grande. En términos generales, ¿cómo estás tú? Pues mira, claro que ha sido complicado, muchísimo. Eh, Muchas veces pues vemos o muchos nos fijamos en lo malo, ¿no? Y en decir, es que se la pasaban peleando, discutían mucho, chocaban, pero si de algo estoy segura y lo reconozco tanto de buena manera como de mala manera, es que el carácter de mi papá y el mío es muy parecido. Entonces, pues yo creo que ahí es donde radicaban las diferencias. Y pues te digo, ha sido muy complicado en la cuestión de que fuera de las bandas de guerra, pues nos procurábamos mucho, no nada más a mí, a mis hermanas, siempre, bueno, de un tiempo para acá, su mundo de mi papá estaba volcado en sus nietos, entonces era de todo el tiempo estarnos viendo, estar procurando una actividad familiar, pues como te digo, ha sido muy complicado. En muchos sentidos, ¿no? En saber que él era la persona pues que nos apoyaba, que nos daba un consejo, de alguna forma yo sí reconozco que yo era como su confidente en cuestión de banda de guerra. O sea, cuando me quería platicar algo, que había visto algún instructor, los planes que tenía futuro con la banda, siempre venía y pues me decía, ¿qué crees? Pasó esto, o te acuerdas de tal persona, y pues todo eso es lo que me hace falta. A 7 meses de verdad que no lo termino de asimilar. Siempre tengo la esperanza de que en algún momento voy a voltear y va a estar ahí o donde me lo encontraba. Ha sido muy, muy complicado y pues sí, como mencionas, yo la semana pasada estuve enferma y pues sí me sentía muy mal anímicamente porque decía, si esto sintió mi papá, pues ahora lo estoy sintiendo yo y pues se siente muy feo, ¿no? Y afortunadamente a mí me dio muy leve, pero sí, y luego, bueno, también fue una cuestión familiar porque nos dio a mis hermanas, a mi mamá, a mis tíos, todos.
Entonces, pues todos estábamos con esa cuestión y pues fuimos los primeros familiares en enfermarnos después de mi papá, bueno, al menos de mi círculo cercano, de mi núcleo familiar. Entonces, pues sí, digo, sí me siento pues mal, pero al mismo tiempo, pues he tenido que avanzar, porque pues llega un momento en el que yo sinceramente nunca había vivido un duelo de esta magnitud, sí se me habían muerto pues familiares cercanos, pero pues nada como yo creo que tus papás, o sea, tu núcleo, ¿no? Entonces, pues sí, llega un momento en el que dices, bueno, ya tengo que avanzar, me tengo que empezar a resignar, tengo que empezar a crear otras cosas, tengo que seguir, pero pues sí te gustaría que en el momento en el que sientes claudicar, pues al menos estuviera, en este caso yo, pues mi papá, ¿no? Que me dijera, no, échale ganas, tú puedes, y las palabras de aliento que muchas veces tuvo para muchos compañeros, pues de él, también las tenía conmigo y pues sí, es algo que hasta la fecha sigo esperando y pues también ese encontronazo, ¿no? De decir, no, pues ya no va a volver, pero pues la vida sigue y pues vamos poco a poco, paulatinamente, pero yo creo que a 7 meses sí he tenido un avance respecto a esta situación. Diana, estamos hablando de Víctor Hugo Montiel Flores, porque, ¿por qué? Porque de lo que estamos hablando el día de hoy es de la nueva banda de guerra libre que estás formando. En este espacio damos voz a diferentes personas que van iniciando sus proyectos, que tienen ya proyectos establecidos. Y en este caso tú eres un referente, pues que tenemos un recurso a la mano en donde te puedo preguntar, pues cuáles fueron esos motivos, ¿no? Por los que tú decidiste iniciar tu propio proyecto. A ver, vamos a dejar en claro las cosas. Fraternidad, Víctor Hugo Montiel Flores y Fraternidad Oscar Leonardo Méndez Tapia. ¿Cómo es que nace este nuevo proyecto, Diana? ¿Nos puedes poner en contexto? Sí, claro. Pues mira, para empezar, te agradezco mucho esta parte de que me des voz, de que confíes en mí para poder pues presentarme en tu programa, presentar a mi banda de guerra, que no nada más es mía, eso en un momento pues más lo aclaro. Pero bueno, ¿no? Pues sí cabe resaltar que sí es, bueno, pues a partir de la muerte de mi papá hay una formación bipartita en cuestión de Óscar Leonardo Méndez Tapia y Víctor Hugo Montiel Flores. Eh, hay conflictos, sí hay conflicto, pero bueno, eso ya es independiente. Llega un momento en el que yo decido, pues mejor partir hacia otro lado, voltear hacia otro lado, y no necesariamente quedarme, ¿no? Con lo de Óscar Leonardo Méndez Tapia. Ese es el legado que mi papá formó. Incluso, pues nosotras, mis hermanas y yo, publicamos un comunicado en el que desconocíamos cualquier grupo que quisiera aportar este nombre. Esto solamente por cuestiones legales. De ahí en fuera reconocemos el trabajo que hizo mi papá durante muchos años, reconocemos que es un trabajo vigente, que hasta la fecha los compañeros que lo integran siguen juntos pero bueno, nosotros lo único que nos gustaría es que reconozcan esta parte en la que existe una implicación legal. Y sería todo. De ahí en fuera, como te digo, yo llega un momento en el que de verdad, en mi pesar, en decir quiero seguir, quiero tocar, y bueno, la pandemia que complica todo un poco en cuestión escolar, pues dije, bueno, pues ya, tengo que voltear para otro lado, tengo que seguir. Y pues es ahí cuando yo decido empezar otra banda de guerra. Esto nace, pues bueno, primero que nada por cuestión como de una amistad con los compañeros que pues tuvimos la idea de fundarla, platicando en la mesa, anécdotas con mi papá, recuerdos, experiencias vividas con la banda, pues dijimos, bueno, pues ¿por qué no hacerlo? Ya no estamos todos en la misma cuestión a lo mejor de ser alumnos, de estar formados, de estar en filas, pero sí apoyar de diferentes maneras. Entonces, bueno, pues fue de ahí que decidimos. Y bueno, yo en mi caso decidí la cuestión del nombre, que se llamara Víctor Hugo Montiel Flores. Pues claro, el motivo principal es enaltecer a mi papá. Y de ahí en adelante, pues sí, ¿no? Hacer esta, no distinción, porque no, a final de cuentas, yo creo que va a ser el mismo trabajo porque tenemos la misma escuela. O sea, somos alumnos, o sea, si yo de alguna forma, pues me reconozco como alumna de Víctor Hugo Montiel Flores y pues es la misma escuela. Entonces, pues sí, a partir de ahí te digo, yo decidí portar el nombre por hacer una distinción. Reitero, sí son bandas diferentes. Ya en mi caso ya no tengo nada que ver con ellos.
Y pues de ahí partimos, ¿no? Es una cuestión, como te digo, para enaltecer a mi papá. Y pues por otro lado también, sinceramente, me ha servido de terapia. O sea, de alguna forma sentirme otra vez conectada, de saber que si él está en el cielo, está volteando a ver, que aquí abajo pues él está tocando, se están haciendo las cosas por él y para él, y pues que siempre vamos a querer hacer el trabajo de la mejor manera. Entonces, pues más que nada es esa cuestión, ¿no? De, te digo, hacer un trabajo por mi lado, completamente aparte, sí, enalteciendo a mi papá, pero también empezando un proyecto desde cero, completamente, completamente desde cero. Y platícanos, Diana, ¿de quién están conformadas esta banda de guerra libre? Pues mira, justamente como te digo que yo quiero, bueno, mi idea es siempre pues implementar las enseñanzas de mi papá. Yo cuando planeaba esto decía, pues de quién, de quién me agarro, cómo le hago, a quién le llamo. Y pues sí estoy segura que mi papá jamás hubiera empezado algo como atrayendo gente. Jamás lo hubiera hecho de esa manera. Entonces, bueno, aprovechando que yo acompañaba a mi papá mucho en su trabajo de la técnica 44 y que ya teníamos una banda de guerra consolidada, al menos a ese nivel, pues decidimos, bueno, cuando yo lo platico con mis compañeros que pues podríamos llamarnos los fundadores, de la 44, hay que echar mano de ahí. Son niños que ya tocan, que la verdad es que van muy bien, de alguna forma tienen la disciplina y conocían ya mi trabajo, el trabajo de Manuel, mi esposo. Ujú. Entonces dijimos, bueno, pues de ahí, ¿no? Y pues ya, les empecé a hacer como invitaciones. Esto también tiene que ver mucho con que, pues, al yo ser la hija de Hugo, pues me marcaban mucho que es que un servicio, necesitamos a la banda, necesitamos a la fraternidad. Entonces, pues sí era un poco complicado y yo les llamaba a ellos, pues para ver si me apoyaban. Fuimos a 2, 3 servicios, empezando como por noviembre, algo así. Y pero yo seguía así como temerosa, ¿no? Como en ese estilo de afloje de sí, sí lo quiero hacer, pero ahorita no, me espero tantito. Y pues ya, los mismos niños me fueron diciendo, vamos, Diana, pues sí se puede, lo podemos hacer, hay que echarle ganas. Entonces también ellos fueron, pues, impulsores de decir, sí, sí, sí queremos hacerlo. Y pues te digo, más que nada está conformada ahorita por ellos. Me han buscado también exalumnos de la técnica 81, que mi papá ya tenía Ujú. 7 años de haber salido de ahí, pero también pues tienen las intenciones, solamente que pues siendo muy sincera, la pandemia ha complicado todo. Pero pues de ahí en fuera son alumnos de mi papá. ¿Y por qué consideras que contigo sí han podido tener ese contacto directamente contigo por ser su hija y no con la banda de guerra Oscar Leonardo Méndez Tapia, que conocíamos y que se hizo famosa? Sí, claro. Pues mira, eh, creo que pasa como con toda la gente que yo conozco de este medio. Eh, sí reconozco que pues tiene mucho que ver con de la banda en la que yo estaba, pero también tiene mucho que ver con mi papá. Mi papá, eso, bueno, en cuestión así como de aquí de casa familiar, nos presentaba hasta la gente, él decía los malandros. Ujú. Siempre llegaba y, mira, ella es mi hija, mira, ellas son mis hijas, mira, él es mi yerno. ¿Para qué? Él decía que para que cuando nos quisieran hacer algo, mínimo fueran así como de, no, pues ellas son las hijas de Hugo, ¿no? Y esto te lo digo porque así ha sido siempre y así fue siempre. Cuando llegábamos a una escuela, pues siempre me decía, mira, hija, ven, ella es la directora de tal escuela. Llegábamos a otro lado y mira, cuando necesites algo, puedes venir con esta persona y nos presentaba. Ella es mi hija. Entonces, justamente ese es como el conecte, de que ahora, Sí. pues yo creo, bueno, no sé, la verdad es que no lo he preguntado, ¿no? Pero yo supongo que la gente asume eso, pues asumen que ahora la que quedó como al mando fui yo y pues es a Ujú. la que están buscando para estas cuestiones de los servicios. Entonces, pero todo es por mi papá, o sea, porque él era el como de, aquí están mis hijas y cuando yo no esté, pues también pueden contar con ellas y pueden echar mano de ellas. Entonces, Oye, yo creo Diana, te que quiero preguntar, ahorita que estás tocando ese tema, he leído en algunas publicaciones que mencionas que tu papá
pues era el conecte, como tú bien ahorita lo estás relatando. Evidentemente no puedes pensar lo que tu papá ahorita estaría pensando, pero sí, en realidad esas conexiones eran directas, o sea, te decía a ti, hija, cuando se te ofrezca algo, digo, a lo mejor no sé, en ese momento no lo hacía pensando en que un día iba a faltar, pero ¿crees que él se imaginaba eso? O sea, tú, en tu mente nunca Sí, pasaba que eso la iba a verdad es suceder, que pero... sí. Nunca fue un tema tabú para nosotros esto de la muerte, nunca. Ujú. Eh, Siempre mi papá hasta decía frases algo irónicas, pero sí, o sea, te digo, nunca fue un tabú, siempre nos dijo qué iba a pasar cuando él faltara, era un tema más que hablado, pero la verdad es que nunca pensamos que iba a llegar como tan pronto, ¿no? Bueno, al Tan tiempo que repentino. llegara, jamás nos imaginábamos en este escenario. Entonces, sí creo que haya sido en algo de decir para que el día que yo falte, porque mi papá, estando presente, no faltaba. O sea, si yo le hablaba y le decía, papá, tengo una bronca, llévame a tal lado, por favor, o háblale a tal, él buscaba y se hacía presente, y no nada más conmigo como su hija. Yo creo que hay muchos banderos que pueden decir, yo tuve una bronca y le hablé a Hugo. Yo me pasó esto y el primero con el que conté fue con Hugo. Entonces, sí nos fue preparando para el día que él faltara, claro que sí, pero también en el momento en el que él seguía presente, aquí estaba. A la fecha, la ausencia que se siente es el no poder hablarle, pero de alguna forma me dio a mí, le dio a mis hermanas, le dio a la banda las herramientas para poder salir adelante el día que él no estuviera. Entonces, también digamos que te otorgó, ¿no? Un tipo de poder sobre los derechos del nombre para que lo usaras correctamente y ahorita actualmente, pues es como estás llevando su nombre, ¿no? A enaltecerlo, a nombrarle fraternidad, Víctor Hugo Montiel Flores, para que él sabía de alguna manera que eso podría llegar a pasar. Lo leí en una publicación tuya, ¿no? O sea, son palabras que como que dices, híjole, se queda uno pensando, ¿no? Ahorita eres tú, es la familia Montiel, pero puede ser la familia de cualquiera de Sí, nosotros, ¿no? sinceramente a todos les podría pasar y creo que es algo que en algún momento todos tienen que tomar en cuenta. Tarde o temprano todos vamos para allá. Eh, y créeme, yo en algún momento lo he platicado con algunos instructores, ¿no? Que la muerte de mi papá les hizo abrir los ojos, o sea, de decir, bueno, y si yo falto, ¿quién se va a quedar con mi proyecto? Y pues es algo que bien vale la pena planear, justamente por no entrar en un conflicto. Yo creo que en este caso, por ejemplo, yo, pues porque sí estaba muy inmiscuida en la actividad, sí me gusta mucho, entonces, pero a lo mejor otros hijos son así como de, no, yo no quiero nada, ya me voy, ahí quédense la banda. Pero bueno, en este caso, te digo, bueno, realmente no es algo que yo tenga que pelear o alguna cuestión así, pero sí, como te digo, bien vale la pena que los instructores lo tomen en cuenta, que sí digan, bueno, ¿qué va a pasar, no? El día que yo falte, ¿quién se puede quedar a cargo? O de plano pedir, ¿no? Que ese ciclo se cierre. O sea, decir, ¿saben qué? El día que yo falte, si ustedes quieren seguir, pues adelante, pero con otro nombre, con otro uniforme, con otros colores, porque pues yo me quiero llevar mi legado conmigo, pero pues sí bien vale ¿Consideras la que eso pena. le faltó a tu papá hacer? Pues sí y no. Sobre todo lo digo porque hay cuestiones como implícitas, ¿sabes? O sea, yo ponía en esa publicación que a mí mi papá tiene mucho que me entregó esos papeles de los derechos de autor de la banda, y pues no nada más en eso, o sea, de todos los bienes que mi papá adquirió, de alguna forma nos Sí. preparó, como te dije, no es un tema tabú, sabíamos lo que iba a pasar, lo que teníamos que hacer en el momento en el que él faltara, entonces no le faltó, porque como te digo, toda la vida nos estuvo dando las herramientas para poder salir adelante, ¿no? Del día que él faltara. La cuestión aquí es que creo que lo que falta más bien es ya sentarnos a hablar, o sea, ya decir, bueno, a ti te dijo esto, a mí esto, pues ya, o sea, tú por allá, yo por acá y punto. Porque, pues, es mucho como la falta de comunicación. Aquí lo que está pasando es que, en este caso, pues, unos dicen que mi papá les dijo una cosa, nosotros decimos otra,
Entonces ahí donde se da ese encuentro de pues opiniones, de perspectivas, pero pues no ha podido haber como un diálogo. Entonces en esta parte creo que sí, ¿no? O sea, mi papá sí lo previno, sí de alguna manera estaba preparado para lo que podía pasar, pero yo creo que jamás se imaginó, ni se imagina donde esté que las cosas iban a pasar de esta manera. Sí, de alguna manera fue muy repentino, de verdad, de verdad que a tu papá lo traté relativamente poco, relativamente, porque sí teníamos mucho contacto, pero no me la creo, o sea, de verdad, la manera en la cual se fue extremadamente repentino, o sea, extremadamente, no me imagino, pues, las cosas que dejó inconclusas, ¿no? El todos los mensajes que tenía que dar a las personas correctas para que las cosas se hicieran de la mejor manera posible. Pero bueno, Diana, quiero que nos, narres un poquito de estos elementos, ya nos dijiste que son de la técnica 44, de la 81, para quien no, sea de la Ciudad de México, pues son bandas de guerra del sistema de secundarias técnicas muy destacado. Este sistema de secundarias técnicas tiene un nivel en cuanto a bandas de guerra y escoltas, por lo menos lo tuvo hace unos años. Ahorita ya no podemos hablar lo mismo porque las cosas han cambiado mucho en el sistema educativo. Muy impresionante, sus concursos eran impresionantes, impresionantes de verdad. Estamos hablando de otro nivel, de hace 10 años, 15 años, cuando su máximo esplendor, secundarias técnicas. Pero estos elementos, pues, dejaron un buen legado, o sea, tu papá dejó una buena escuela ahí que pues tampoco se imaginaban que iba a faltar y de alguna manera se acercaron contigo, vamos a formar la banda de guerra. ¿Qué nos puedes decir sobre sus valores de estos chicos para motivarlos, para que, digamos, encontremos cosas positivas en este nuevo proyecto? Pues mira, en este caso me gustaría empezar con una frase que decía mi papá siempre, benditas secundarias técnicas. Sí. Siempre, refiriéndose a todo, al sistema, a la economía, a su trabajo, a la manera en la que él hacía su trabajo y que de ahora, justamente él faltando, es de donde nosotras podemos echar mano. Ujú, Estos chicos, pues, te digo, o sea, a mí me gusta trabajar con ellos porque pues son chavos que de alguna forma todavía no descubren el medio. O sea, yo les ujú, platico a ellos, es que los viajes, es que la gente que yo conozco de otro estado, es que mis amigos, es que las entrevistas, te haces conocido de mucha gente y ellos todavía son así como de, no te creo. Pero sí, son chavos que, bueno, así como decimos, ¿no? En las bandas de guerra todavía no están maleados, de alguna forma son como esa bolita de plastilina que se puede ir moldeando, pero ese moldeo empezó con mi papá, definitivamente. Cuando llegamos a ujú. platicar alguna cuestión respecto a la banda o así, ellos mismos sacan frases de mi papá, o es que tu papá diría, es que el profe Hugo, entonces, te digo, esos valores, sin duda las raíces vienen de lo que mi papá les enseñó, a pesar de que trabajó muy poquito tiempo con ellos, porque bueno, estos niños son hijos de la pandemia y Ja, con ellos trabajamos en primero de secundaria y ya muchos ya van de salida, ya están en la preparatoria o ya están en tercero de secundaria. Entonces nada más fue prácticamente un año, ¿no? Pero bueno, creo que si algo tenía mi papá era el saberse ganar el cariño de la gente, de sus alumnos, y pues son niños que sí te puedo decir están pues dolidos por la muerte de mi papá, pero ujú. que también de ahí se están agarrando para echar fuerza y echarle a la actividad porque les gusta. Sí les gusta, ellos pues cuando estamos tocando hasta les llega como ese sentimiento de decir, ay, el profe Hugo. Las primeras veces que empezábamos a gritar el nombre de la banda, pues sí daba como ese sentimiento, ¿no? Pero sí, o sea, te digo, son chavos que de alguna forma, pues ahí van, les gusta. Y también por otro lado, sí te puedo decir que hay algo que yo estoy procurando mucho con ellos, que es no repetir errores del pasado. Y eso lo digo, por ejemplo, en cuestión de la puntualidad, ¿no? Por ejemplo, de decir, no, pues todos llegamos a la hora, porque si no llegamos a la hora, no nos vamos a la hora. Y aquí se nos va a ir todo el día. Entonces, trabajamos, echamos un buen ensayo y nos vamos. Cuestiones, por ejemplo, desde los servicios, ¿no? Que muchas veces eso se empezó a perder. Ir a un servicio mal vestido o por qué servicio voy con el cabello suelto. No, o sea, yo desde el primer momento que empezamos a trabajar les dije, vamos peinadas, de alguna forma, pues los instrumentos limpios, cuestiones que
sinceramente ya se iban perdiendo un poco con la banda libre, pero que ahora quisimos pues retomar y retomarlo de la mejor manera. O sea, de alguna forma decir, bueno, esto no estaba bien en ese momento, ahora lo puedo corregir. Y pues es algo que de alguna forma, como te digo, me está gustando porque sí lo puedo hacer con estos chicos, ¿no? Y claro, de todo dándole sustento. Oye, pues es que es bueno llegar temprano, no se vale jugar con el tiempo de los demás, no sé, por ponerte un ejemplo, y de alguna forma lo entienden. Son chavos, te digo, están dispuestos. Yo les digo que es como si mi papá estuviera sacando la mano desde el cielo y ahí estamos agarrados todos. Ahí estamos todos y se va a soltear quien se quiera soltar. Diana, entiendo que todo el contexto va en torno a lo que tu papá hizo durante muchos años, pero pues si bien es cierto, tu papá pues ya no está, ya no está. ¿Tú qué le agregarías? O sea, o qué dirías, esto mi papá no lo hacía y yo lo quiero agregar, porque pues somos humanos y tu papá no era alguien perfecto y a lo mejor se le pasaba destacar ciertas cosas importantes. ¿Cuál va a ser la esencia de Diana y quién es el otro instructor? Si nos puedes compartir un poquito más de los cabezas, quiénes están conformando esta banda de guerra. Sí, claro. Mira, pues yo creo que la primera es sustentarnos como la lealtad, ¿no? Y no nada Ujú. más la lealtad de decir, esta es mi banda y aquí voy a estar siempre. No, yo me refiero más que nada a saber ser leal a todo, ¿no? Como decíamos, desde la puntualidad, desde tu trabajo, desde que igual, o sea, externo a la banda. Y pues justo de ahí es que parte esta idea. Y te lo digo porque cuando recién fallece mi papá, pues yo me reunía con unos amigos que pues de alguna forma me hicieron base en esto del duelo con mi papá. Las primeras semanas pues de alguna forma me hacían sentir mejor, nunca me dejaron sola, se turnaban hasta para quedarse a dormir conmigo porque pues mi esposo trabaja de noche, entonces pues yo estaba sola y pues de ahí empezamos a platicar. Primero que nada está pues un compañero, se llama David Santiago. Ujú. Él es un chico que lo conocimos desde pequeño era vecino de nosotros, bueno es, y pues él en un momento estuvo trabajando con mi papá, entonces pues también trae toda la escuela de mi papá, sabe bien cómo se mueven las cosas, qué tenemos que hacer, a dónde ir a comprar, entonces pues la verdad, él fue del primero del que me pude agarrar, o sea, él me empezó a decir, no, Diana, pues esto te corresponde, tú le tienes que echar ganas, y es alguien que pues hasta la fecha sigue ahí conmigo trabajando. De ahí, pues mi esposo, claro, que también era una parte complicada con él, ¿no? Porque es con lo que empezábamos esta plática. No puedes sacrificar la parte familiar, la parte económica, pues por estar en algo, pues que sinceramente para nosotros en algún momento se convirtió en un hobby, ya no era una fuente de ingresos. Entonces, mi esposo me decía mucho, es que yo no puedo sacrificar un turno extra, un trabajito por aquí, uno por allá, pues por estar en la banda, ¿no? Pero de alguna forma me echó la mano porque pues él sabía perfectamente que era algo que a mí me iba a hacer bien. Esa parte de volver a conectar con mi papá y pues me iba a permitir, aunque sea un poquito más de resignación respecto pues a su partida. De ahí, pues es mi hermana, Carolina, es mi hermana la más pequeña, bueno, ni tanto, solo es un año más chica que yo. Ok. Este, igual, por cuestiones familiares, a veces pues nos ausentamos, ella pues está trabajando y todo, pero también estoy segura que en el momento en el que yo le llame y le diga, oye, hay que hacer esto de la banda, vente a tocar, necesito, va a estar aquí. Ella igual fue una de las primeras con las que hablamos y pues dijo, sí, adelante, vamos a hacerlo. Y bueno, ya de ahí vienen igual otras dos amigas y en las que de verdad, por las que yo volteo y digo, sí, sí existe la lealtad, porque son amigas ya de años, más de 10 años, que de alguna forma igual saben cómo se maneja todo pues en la banda libre, estuvieron en la fraternidad formadas, ellas igual por cuestiones escolares, una también ya es mamá, se ausentaron un poco, pero también, o sea, por ejemplo, una me decía, yo te puedo ayudar en la parte administrativa, quizá ya no pueda estar todo el tiempo ensayando, tocando, pero sí, si me dices, ayúdame con esto o puedes ir por esto, pues adelante, ¿no? Entonces, somos 6 los que dijimos, Ujú. bueno, pues vamos a echarle y de alguna forma, pues como te digo, estamos presentes. Y bueno, también seguramente
quien está y no está es mi hermana Mayra, que es la más grande. Sí. Ella, pues nunca tuvo como cierta afinidad por la banda, sí le gustaba, podía irnos a echar porras y todo, pero hasta ahí. Nunca se quiso formar, más que 2 o 3 ocasiones. Sí sabe tocar, Ujú. pero nunca tuvo como ese gusto de lleno como Carolina y yo, que somos las pequeñas. Entonces, pero igual, mi hermana, yo también le digo, oye, pasa esto con la banda, quiero hacer esto, ¿tú cómo ves? Y pues también, y siempre me dice, bueno, si eso te va a hacer sentir mejor, adelante, yo te apoyo. Entonces, pues somos 6, pero también es parte crucial, mi hermana Mayra. ¿Y qué le agregarías tú, Diana, que tu papá tal vez en su momento no pudo hacerlo o no quiso hacerlo? Que digas, es mi esencia ya de Diana y de estas 5 personas, 6 personas en conjunto, ¿se le va a rendir tributo a tu papá? O sea, me queda muy claro, pero creo que a partir de ahora es una nueva historia, porque tu papá ya no está, pero grandes enseñanzas te dejó. Sí, Entonces, ¿cuál claro. es la esencia de Diana y de Pues yo creo Carolina que y de lo primero que nada, en mi caso, pues es a atreverme a lo que en cierto modo me da miedo. Hay veces que yo digo, ay, es que, no sé, por ejemplo, en este caso, recientemente tuvimos un evento y decía, ay, es que mandar a hacer playeras y si no me pagan y si, ay, no, no quiero. Bueno, ya vamos a hacerlo. Y ver, ¿no? O sea, porque de alguna forma el atreverte, pues te genera satisfacciones. Entonces, en este caso, pues es eso, ¿no? Y también algo que sinceramente mi papá muchas veces tuvo fue pues el anteponer la banda a la familia, a decir, no, pues no voy a ir a tal lado porque tengo ensayo, no puedo hacer esto porque tengo concurso. Pero sí estoy segura que de alguna manera lo iba corrigiendo, sí cambiaba esa parte. Por ejemplo, una vez nos fuimos nosotros, la fraternidad, a un concurso en Tlaxcala, el de escorpiones. Nosotros nos fuimos y él se quedó porque mi hermana presentaba su examen para la universidad. Y después, ya que terminó el compromiso con mi hermana, nos fue a alcanzar. Pero yo sí estoy segura de que es algo que no, o sea, que no me gustaría hacer como sacrificar esa parte familiar o de que mis niños me digan, oye, es que no puedo porque tengo un evento, perdón, un compromiso familiar y yo enojarme o así, no, adelante, ¿no? Porque pues todos tenemos vida aparte de la banda de guerra. Entonces, pues sería esta parte de atreverme, de hacer las cosas, de saber balancear todo, ¿no? Tiempos, economía, mi familia, mis amigos, o sea, todo, tener que equilibrar mucho y pues también esta parte de la vida escolar, porque pues sigue siendo complicada y más cuando ya estoy como al nivel de la tesis. Entonces, y pues eso, ¿no? O sea, mi esencia sería eso y atreverme a hacer muchas cosas, no nada más en cuestión de la organización, ¿sabes? Sino de decir a la banda, bueno, miren, podemos hacer esto, vamos a echarle ganas de esta manera. Eso sería sobre todo. Y pues creo que trabajo eh, se va a ir viendo, porque, no porque sea mi esposo, pero reconozco mucho la manera de tocar de Manuel, de mi esposo, también el trabajo que tiene David, mi hermana Carolina, que también tiene historia en esto de las bandas de guerra. Entonces, creo que todos poco a poco le vamos a ir aportando. Y pues otra cuestión es que si hubiera un organigrama de la banda de guerra Fraternidad Víctor Hugo Montiel Flores, estaríamos todos al parejo. O sea, okey. aquí no hay de que Diana es el instructor, Emanuel está más arriba, no. O sea, todos vamos a ir al parejo y algo que también estoy segura que quiero implementar con ellos es que todos podemos ser todo. De que en algún momento, por cuestiones, pues como de mover las piezas, de estrategia, decir, ah, bueno, ahora tú te vas de comandante, tú pásate de caja, pero que todos podamos cumplir las mismas actividades justamente por eso, porque no quiero que empiecen pues como a escalar, que haya jerarquías. También trato de alguna manera ser un poco democrática, o sea, decir, bueno, ¿qué quieren? Pero si también veo que llega como ese desorden de decir, no, pues no sabemos qué queremos, no, pues entonces vamos a hacer esto y lo vamos a hacer de esta manera. Justamente creo que es eso, ¿no? Como que ir balanceando todo y pues permitir que todos aporten, que todos tengan como esa esencia. Y yo sé que esto pues poco a poco va a ir despegando, ¿no?
¿Entre qué edades y qué edades están conforman los elementos de la banda de guerra? ¿Me estás hablando de chicos de secundaria, de preparatoria? Ay, no sé, ¿Entre no 14 sé, y porque te digo 19 que años? son hijos de la pandemia, entonces ya estoy bien perdida. De verdad que Ok, fue impresionante que yo me fui. Nosotros, el último concurso que tuvimos con ellos fue en marzo del 2020. Fue el último día que los vi. Y a pesar de que la escuela está cerca de aquí de mi casa, que es tu casa cuando gustes, gracias. nunca me los encontré, nunca fue así como de, ay, mira, ahí va un chico de la 44. No. Entonces, bueno, a muchos los vi cuando falleció mi papá. Llegaron pues al funeral, pero bueno, también por las carreras, como que ni me senté a platicar nada. Y ya cuando les empiezo a llamar y volteo y los veo, ya, no, ya, son unos adolescentes ya, pues ya están por pasar a la prepa, son más o menos de ese rango, están entre los 15 y 17. Y sí Ujú. tengo unos chiquitos, pero te digo, o sea, Sí, asegurarte una edad, no, no, porque no sí. sé, es las consecuencias de la pandemia. Sí, te lo pregunto porque muchas bandas de guerra ahorita actualmente están en una fragilidad enorme, o sea, no hay una certeza de nada en ninguna banda de guerra libre. Estoy hablando casi particularmente yo creo que de cualquier parte del país, no solamente de la Ciudad de México, pero pues muchos de sus elementos ya no están activos. Entonces, ahorita tú hablar de una nueva generación que estás empezando desde cero, pues habla que te va a costar trabajo, eso no me queda duda, te va a costar trabajo. Y precisamente esto va orientado a la siguiente pregunta: ¿cuáles son los objetivos a corto y mediano plazo? ¿Por qué? Porque de aquí partes, o sea, estamos hablando de chicos adolescentes, de secundaria, preparatoria, que saben un poco sobre las bandas de guerra. No saben qué tan grande es o qué tan pequeño es el mundo. Pero, ¿cuáles son tus objetivos ahorita en este 2022, por ejemplo, para que impulses ese talento que tienen ellos? Porque todos tenemos talento, simplemente que vamos iniciando algunos, otros van con una carrera ya de años. Entonces, ahorita, ¿qué es lo que viene para Fraternidad Víctor Hugo Montiel Flores? Pues mira, primero que nada, yo creo que es, o sea, lo primeritito a corto plazo es esta parte de la consolidación. O sea, de ya poder decir, bueno, de aquí somos la base y vamos a echarle ganas, ¿no? Pero justamente esto se ha impedido un poco, pues, como te digo, por esta parte de la pandemia. Por ejemplo, nosotros ya íbamos a arrancar ensayos hace 2 semanas y me da COVID. Entonces ya fue así como de, no, espérense otra vez. Y sí les dije, ¿no? Está suspendido hasta nuevo aviso. Entonces, primero yo creo que llega esta parte de la consolidación. Tenemos nosotros, yo te decía hace rato, es empezar completamente de cero, porque las circunstancias de la vida así lo pusieron. Antes de que mi papá falleciera, un mes antes aproximadamente, se metieron a robar a la secundaria en la que él trabajaba y se llevaron muchos instrumentos. Entonces, estamos sin instrumentos. Es muy complicado esta parte porque, como yo te decía, ¿no? Yo quiero ser un poco más democrática y no quiero llegar a imponerme de decir, para mañana quiero tanto de un instrumento. Entonces, esa parte es algo que pues nos ha costado mucho trabajo. Entonces, aunque suene un poco burdo, de verdad que creo que uno de nuestros primeros objetivos es hacernos de nuestros instrumentos para no depender de nada ni de nadie. O sea, de decir, bueno, están los de la secundaria, sí, pero de alguna forma, pues ese material, siendo realistas, no nos pertenece. Entonces, esa es la primera parte, ¿no? Y yo lo veo hasta como un lujo, porque pues recuerdo mucho cuando nos tocaba estrenar instrumentos con la fraternidad, pues ya era bien padre, ¿no? Ver toda la línea al parejo y así. Entonces, materialmente creo que es esa parte, porque bueno, entrega hay, de alguna forma los chicos están, pues centrados en lo que queremos hacer, en nuestros objetivos. Y pues también algo que a mí me había costado mucho trabajo entender es que de alguna forma yo quería como empezar y no sé, decir, por ejemplo, ahorita, ¿no? 2022, voy empezando y yo ya quiero estar en junio en Perla del Pacífico, en julio en Calderón y en diciembre ya quiero el debate. No, o sea, yo pues sí reflexionaba esa parte y decía, yo no creo, sinceramente, que cuando mi papá empezó con Fraternidad Oscar Leonardo Méndez Tapia, al año que siguió ya estaba en el debate. O sea, es algo que creo que tengo que ir aprendiendo como, pues de alguna forma, cabeza, si lo queremos ver de esa manera, de la banda, o guía, más que nada guía, ¿no?
Entonces, pues esos objetivos a corto plazo, pues es eso, ¿no? Consolidarnos, ir formándonos un estilo, haciendo las cosas poco a poco y haciéndolas pues de la mejor manera, ¿no? Concursos, yo pues les decía a ellos, ¿no? Esto es ya, o sea, sí hay que empezar a concursar y se los dije, no vamos a poder decir, bueno, ya somos la mejor banda, vamos a echarle ganas, porque vamos empezando, pero no le tengo miedo a empezar, no le tenemos miedo a empezar de cero, en hacer las cosas desde abajo, porque te digo, sí nos está costando mucho trabajo, pero lo estamos haciendo. Entonces, no hay como ya decir, ya me voy a ir a presentar a este concurso, ni la pandemia lo permite, o sea, no sabemos qué vaya a pasar en febrero, qué concurso que espero que no, para todos los organizadores, que se empiece a cancelar otra vez, pero pues sí, yo te digo a corto plazo pues es la consolidación. Los chicos me preguntaban si en algún momento voy a aceptar gente de otras bandas, pero pues creo que lo primero es afianzarnos como grupo, o sea, decir, no, ya tenemos unos ideales bien establecidos, una mentalidad, una forma de trabajar, y ya de ahí, pues bueno, viene esa apertura, ¿no? Y pues ya, Que ya a tienen mediano plazo, instrumentos, ¿no, pues Diana? sí, sí, es muy complicado, de verdad, pero te digo, no le tengo como miedo. De hecho, aprovecho como el espacio también para agradecer mucho a Axel de la banda de Guerra Bicéfala Oro, que pues me apoyó estos meses con los instrumentos. De verdad, muchas gracias, porque pues yo no sabía como ni para dónde voltear. Él me ayudó, y pues también a la directora de la técnica 44, que también está confiada en nosotros. Ella quiere que siga la banda, y pues nos está apoyando también en esta parte de los instrumentos. No sé si en algún momento se permite el espacio, pero pues lo he platicado con ella. Ella quiere incluso que si hay un homenaje o algo para mi papá, se haga en la 44, pues ella dice que pues, fue su última escuela, sí había como un cariño. Entonces, bueno, volviendo a la pregunta, es muy incierto, ¿no? El futuro, pero no por la banda, no por el grupo, sino pues por las circunstancias de la vida que así lo están, pues planteando, pero estoy segura que ya el día que esto se pueda retomar al 100, pues ya vamos a empezar a trabajar y ahí vamos a estar. Diana, ahora te hago la siguiente pregunta y sería completamente invertida. ¿Qué ideales le copiarías a tu papá para este grupo, para impulsarlo? Digamos que hablábamos hace un momento de que tuvieras tus propios principios, pero sí debes de tener algo muy bien establecido que tu papá te dejó muy bien, pues que se te queda bien, o sea, como un aprendizaje. ¿Y cuáles son esos ideales? O sea, ¿cuáles son los valores y enseñanzas que te deja tu papá para impulsar este tipo de grupos? Pues mira, yo creo que primero que nada, sí tenemos muy arraigada la palabra lealtad, muchísimo. No nada más, como te decía, en cuestión de formar una línea y decir, de esta banda soy y de aquí no salgo, porque hay veces que si sales para crecer, está súper bien, pero bueno, No estás sería en esa. contra de que se fueran a otra banda de guerra. Bueno, ojalá no suceda. Digo, estás iniciando, pero si quieren crecer, Mira, no estás yo en creo contra. que tiene que ver mucho con las circunstancias, ¿no? De la situación. Eh, Porque, no sé, por ejemplo, dices, bueno, tengo que cambiar de residencia, ¿no? Irme a radicar a otro estado. Y no sé, el chico quiere seguir tocando, pues adelante, ¿no? Sí. Y creo que en ese sentido hasta lo aconsejaría, le diría, no sé, vas para Sinaloa, mira, pues están estas bandas, ¿no? Vas para Baja California, están estas otras. Pero siempre como arraigado, ¿no? Eso es ser leal justamente, o sea, de decir, hola, yo vengo de Fraternidad Víctor Hugo Montiel Flores. Yo creo que desde ahí empieza a hablar de tu trabajo. Entonces, pues vengo porque tuve que venirme a vivir a este estado. Te digo, es un ejemplo, ¿no? Yo hasta le aconsejaría, ¿no? A qué banda puedes llegar, qué bandas, el poco o mucho trabajo que conozco de otras bandas, pues mira, esta banda es muy buena. En cuestión de aquí de la ciudad, también, o sea, hay muchas veces que los chavos vienen o sea, vienen de Coacalco, de Catepec y así, y ensayar hasta acá, hasta Iztapalapa, es complicado. Pero si a mí me dices sinceramente, ¿sabes qué? Ya no puedo, pero quiero seguir. Bueno, pues aprovechando justamente estas relaciones que se van formando de la banda,
pues vamos a hacer como un círculo, ¿no? Decir, bueno, mira, pues te puedes ir aquí, te puedes ir allá, ¿no? Justamente es eso, si vas, es para crecer o para una mejora personal, yo no le veo ningún problema. Ok. Sí, se da mucho este caso de los elementos que se van a otras bandas de guerra. Ya lo hemos hablado en algunos programas y han sido, Sí, pues, claro. polémicos Pero por te el digo, creo tema. que solo es cuestión como Sí, de saber manejar las cosas y de siempre tener la sinceridad. O sea, no de que en algún momento volteas o sea, tú estás confiado a que tu elemento está aquí y ya cuando ves, ya está ensayando en otra banda. O sea, si mi sí. papá siempre decía hay que salir por la puerta grande, entonces hacer las cosas de la mejor manera. Ujú. Y pues volviendo a la pregunta, pues te digo, sería yo creo que esa parte de la lealtad, el ingenio que mi papá tenía para resolver muchas situaciones, también, o sea, es algo que yo le admiraba mucho. O sea, que si de alguna forma también él no podía hacer algo, pues sabía a quién llamarle o él tenía soluciones. Y creo que justamente es eso también, otra cosa que implementaría mucho de mi papá, que mi papá siempre buscaba solución para cualquier cosa. O sea, si fuera, se rompió esto y hay que pegarlo con esto, había que solucionar el problema porque el trabajo tenía que seguir. Entonces, pues sería esta parte de, siempre decíamos, soluciona. Eso de solucionar. Eh, pues no sé, hay tantas cosas que de verdad, pues me gustan de mi papá, lo admiraba, le admiro hasta la fecha. Y creo que también con la que o sea, me da mucho valor es el ímpetu, perdón, que tenía para hacer las cosas. Y eso lo digo porque hay veces que yo me quedo pensando y digo, ¿qué voy a hacer el día que no lleguen a un ensayo? O el día que se vayan, que me digan, no, yo ya me voy, ya no quiero seguir. Y es bien válido. ¿Qué voy a hacer? Y ahí es cuando me quedo pensando, ¿no? En esa, pues, fortaleza que tenía mi papá de decir, pues yo aquí sigo, porque esto sigue, esto es mi trabajo, esto, pues si de alguna forma se mantuvo tantos años, pues fue por mi papá. Entonces, eso, otra cosa que le pido mucho que me mande desde el cielo es esa fortaleza de decir, síguele, tú puedes, esto va a salir y seguir, o sea, de tener como esa paciencia de que la gente llegue, de poder formar y de que cuando las cosas van mal, pues tienes que seguirle. Seguirle, él decía, pues, todos estamos en el barco, si en algún momento a todos nos toca agarrar cubetas y sacar el agua del barco, pues todos lo tenemos que hacer. Porque yo, pues un error que tengo muchas veces es de que cuando a mí ya no me salen bien las cosas, pues ya me voy. Ahí se quedan, con permiso. Entonces, no, o sea, sí creo que una parte como de paciencia, ¿no? Que tendría que aprender de mi papá y pues salir adelante de cualquier situación. Diana, ahora sí que para que no haya malos entendidos y para recalcar lo que estábamos diciendo al principio y que no haya confusiones con páginas falsas, con, digo, información que no es verídica. eh, Fraternidad Víctor Hugo Montiel es una, Fraternidad Oscar Leonardo es otra, es completamente ajeno a las convocatorias que saquen. Ahorita tú no estás abriendo convocatoria abierta, obviamente ahorita por la pandemia, pero en su momento en tus redes o en las redes sociales de la banda lo harás saber. Pero sí quiero recalcar eso y que tú mismo lo digas, que no haya esa confusión, ¿no? De que convocó una o convocó la otra, que normalmente se da en ese tipo de escenarios, ¿no? Donde hay una separación, una similitud de nombres, sobre todo. Sí, no, y de colores, claro. Porque sí, o sea, yo muchas veces le pregunté a mi papá, ¿cuál es tu color favorito? Y el morado. O sea, él contestaba el morado y pues es algo que también de alguna forma yo ya tengo muy arraigado. Entonces, cuando yo le pregunté a estos chicos, ¿qué colores quieren? Morado, también. Entonces, pues claro, es algo que siempre nos va a distinguir, siempre. Creo que había veces en las que otras bandas que utilizaban el color, llegaba alguien y lo veías y es la fraternidad y no, es otra banda. No sé, te digo, son como ejemplos. Pero sí, o sea, justamente con esto que está pasando, pues de estas dos vertientes, ¿no? Que hay a partir de la muerte de mi papá, pues sí, el mío es un proyecto completamente diferente. Pues sí, estoy manejando redes sociales, pero la verdad es que no estoy como tan activa. Ujú. Y eso es siempre, no nada más específicamente con lo de la banda. Eh, y pues sí, ¿no? Aclarar esta parte, como tú decías, yo no estoy todavía en planes como de aperturar a la banda, que empiece a llegar gente de otros lados,
justamente porque muchas veces traen otro trabajo y pues yo todavía no tengo un trabajo consolidado que me permita decir, bueno, ya puedes venir porque no lo digo de manera negativa, o sea, me va a afectar tu llegada o me vas a venir a modificar cosas, porque de alguna forma pues todos sabemos que como instructores pues tenemos que ir pues arraigando, haciendo, tener una forma de trabajo para poder salir adelante. Entonces, esa es justo la parte que pues a mí todavía no me permite aperturar, ¿no? Para otros elementos. Pues sí, son eventos completamente aparte, pero que también de alguna forma, pues yo como hija de Hugo, pues sí tengo que ver, ¿no? Por ejemplo, hace poco ellos hicieron pues un homenaje para mi papá, pues de alguna forma tenía que estar presente porque pues es mi papá. Entonces, todavía no se puede dar como esa ruptura, ¿no? Del todo. Y pero pues sí, o sea, sí cabe aclarar, es algo completamente diferente. También por eso es que nosotras dejamos bien establecido que el mal uso del nombre no nos hace responsables a nosotras, ¿no? Porque no digo que lo vaya a ver, pero bueno, realmente en la situación en la que estamos, uno nunca sabe. Entonces, pues sí, pero también cabe aclarar que yo pues agradezco, ¿no? Que ellos sigan, que si como lo han indicado, mi papá los dejó fuertes, los dejó unidos, son los mismos elementos que ha habido de tantos años, pues adelante. O sea, de verdad, yo deseo lo mejor en cuestión de su trabajo. Conozco el trabajo porque de alguna forma todos fueron compañeros míos estando ahí, entonces sé la capacidad que tienen, sé la capacidad que nos infundó mi papá, el instructor, entonces sé que también pueden hacer grandes cosas y está bien, solamente me gustaría que todo lo hiciéramos pues de la manera correcta, ¿no? Que aceptáramos que hay dos bandas, ya, o sea, eso es un hecho, ya está su trabajo de ellos, está el mío y pues adelante, porque a final de cuentas, son cosas pues que son para mi papá y así como aceptamos ambos trabajos, aceptar que siempre va a haber similitudes y que siempre nos vamos a encontrar y que siempre nos van a confundir porque así es, o sea, somos la misma escuela, somos la misma esencia, solamente tenemos nombres diferentes. Entonces, yo agradezco mucho que sigan enalteciendo el nombre de mi papá, que de alguna manera pues lo lleven, que pongan en práctica sus enseñanzas y que pues hagamos las cosas de la manera correcta. Y también, como digo, pues aclarar esa parte de esa separación. Gracias, Diana. Pues ha sido un gusto platicar contigo acerca de nuevos proyectos que vienen para ti, para todos estos nuevos banderos que van a llegar al mundo de las bandas de guerra tan pronto cuanto se restablezcan las condiciones. Y pues bueno, pues qué mejor homenaje para Víctor Hugo que su propia hija haya formado un grupo con su mismo nombre. Pues qué más, si puedes agregar algo más, adelante, ese es el momento indicado como para que saques esa parte humana de ti y adelante, no hay ningún problema. Si quieres cerrar con algo. Muchas gracias. Pues yo, pues no sé si como parte de la asimilación de los hechos, hay días en los que me meto a ver mis redes sociales y me doy cuenta pues del alcance que tuvo ese 26 de junio, cuando mi papá falleció, y creo que no desde el 26 de junio, sino desde el día que pues lo internamos. Sí, como veníamos platicando, las cosas se dieron demasiado rápido, pero también pues creo que fue como lo que supieron, ¿no? O sea, lo que pudimos dar a conocer, porque bueno, pues lamentablemente mi papá entra tarde al hospital, ya entró muy enfermo, entonces no es un proceso de 2 semanas, fue un poquito más, una semana más, pero pues haciendo esa revisión, o sea, me asombra, ¿no? El alcance que hubo, y esto lo digo porque yo todavía no comprendo la magnitud de los hechos, ¿no? Y lo digo porque de alguna forma reconozco que hubo mucho apoyo por todos lados. Eh, Palabras de aliento, económico, que estuvieron ahí presentes con mi papá.
que fueron a tocar con mi papá. Sé incluso que hubo muchas personas que no pudieron asistir, pues por la situación, por la pandemia. Pero bueno, la finalidad de esto es agradecer justamente el que todos hayan tenido pues ese tacto, ¿no? Para acercarse, para apoyarnos, no nada más a mí, también a mis hermanas. Agradezco mucho, como dices, yo no había platicado, ¿no? Con alguien de esta situación y pues justamente por eso no había tenido el tiempo como de agradecer a todas esas personas que pues se acercaron conmigo, con mis hermanas, con mis tíos, que si bien hasta la fecha no me he podido poner a contestar, o sea, literal así de decir muchas gracias por tus palabras, no lo puedo hacer, todavía el sentimiento no me lo permite, pero pues agradezco el espacio para pues ya de alguna forma empezar a hacerlo. También agradezco pues mucho el apoyo que nos dieron en el lapso en el que mi papá estuvo internado. Iván Tonatiu, de verdad fue pues una base enorme en esto, me dio mucho apoyo, estuvo conmigo pues platicando, teniendo opiniones médicas, también al doctor Alejandro Olivos, que fue un elemento de Fraternidad Oscar Leonardo Méndez Tapia. Le agradezco mucho porque pues de alguna forma me fueron orientando, ¿no? De qué manera actuar. Y muchos otros instructores que estuvieron ahí conmigo, a David Escobedo, a Sadrach, todos ellos, también a ti, amigo, José Carlos, que pues tuviste todas esas semanas de Diana, ¿cómo estás? Diana, ¿cómo vas? ¿Qué necesitas? Pero también yo sé y estoy segura que todo esto pues es por mi papá, porque pues mi papá, como lo decíamos, siempre tuvo ese apoyo para la gente y pues ahora que ya no está mi papá, pues agradezco mucho que su apoyo esté volcado hacia nosotras, sus hijas. Y pues sería todo, de verdad agradezco mucho, yo estoy para lo que gusten, lo sigo diciendo, la amistad que tuvieron con mi papá, pues no tiene por qué romperse, yo sigo aquí, y también el día que quieran venir a la ciudad a echar taco, porque eso es algo que caracteriza a mi papá, mucha gente me lo dice como de, es que tu papá nos llevaba algo bien rico, el día que quieran, de verdad, estoy a sus órdenes para apoyarlos en cualquier cuestión de ese tipo, o en alguna actividad que frecuentaban con mi papá, no saben cómo llegar, a dónde ir, aquí estamos a sus órdenes. Pues muchísimas gracias, Diana. Estaremos revisando algunas opiniones. Estaremos emitiendo otro capítulo más contigo más adelante en algunas emisiones más. Muchas gracias a todo el auditorio. Esta fue la entrevista con Diana Montiel. Pues para hablar un poquito de la banda de guerra Fraternidad Víctor Hugo Montiel Flores. Un placer siempre acompañarlos. Hasta la próxima. Este podcast es patrocinado por Bando, accesorios para bandas de guerra y escoltas de bandera. Visítanos en www.bandomexico.com.mx. Artículos Militares Calderón SADCB. Organización Nacional de Bandas de Guerra y Escoltas de Bandera AC.